Bueno, para el primer ejemplo tenemos que está un circuito que posee una fuente de voltaje de valor de 5 voltios, una resistencia que se denota como R1 con valor de un ohmio, dos diodos, el cual el primero es este, D1, que es de silicio con un valor de 0.7 voltios. Este es el segundo diodo, como D2, que es de germanio, tiene un valor de 0.3 voltios. Así que vamos a denotar primero cómo va a fluir la corriente en este circuito. Aquí vamos a polarizar la resistencia positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. El negativo del diodo queda con el negativo de la fuente. Esto indica que este diodo y también este diodo están conectados de forma directa o están polarizados de forma directa, porque esta flecha indica cómo fluye la corriente. Si estuviera en sentido inverso, o sea, la flecha apuntara hacia acá, estaría polarizado de forma inversa y no fluye corriente. Así que por lo tanto, en ese circuito está polarizado de forma directa y la corriente fluye de esta manera. Una vez teniendo claro esto, vamos a pasar a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, donde obtenemos la siguiente ecuación. El voltaje es igual a el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2. Posteriormente se sustituyen los valores del diodo 1 y del diodo 2, que ya los tenemos aquí, ya los conocemos, por lo tanto los sustituimos. Aquí es 0.7, 0.3 y aplicamos la ley de Ohm para así poder despejar la corriente y así obtener el valor de la corriente. Por lo tanto, aquí sería el voltaje igual a R1 por la corriente más voltaje del diodo 1, 0.7, más voltaje del diodo 2, 0.3. También sustituimos el valor de la resistencia y sumamos estos dos voltajes. Por lo tanto, queda el voltaje es igual a 1 por la corriente más 1 volt. Posteriormente se despeja a la corriente quedando la ecuación de la siguiente manera. La corriente es igual a 5 volts, porque los voltajes es lo mismo que tenemos aquí, es el valor, 5 volts menos 1 volt sobre la resistencia, que en este caso su valor es de 1 ohm. Por lo tanto, haciendo esta operación, obtenemos que el valor de la corriente es igual a 4 amperes. Posteriormente, ya sabiendo este valor, podemos obtener el valor del voltaje en la resistencia 1, que sería multiplicando el valor de la resistencia por el valor de la corriente. Sería el valor de la resistencia 1 es igual a 1 ohm por 4 amperes, lo que nos da un valor de 4 voltios para el voltaje en la resistencia 1. Aquí tenemos un listado donde estos tres ya son los valores que conocemos. Dos de ellos son valores que ya estaban dados inicialmente, que son los voltajes del diodo 1 y el diodo 2, y es el valor del voltaje que acabamos de obtener, de 4 voltios en el voltaje de la resistencia 1. Pero también podemos obtener las potencias de estos componentes, utilizando esta fórmula que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, sustituimos valores y en la el valor de la potencia por la resistencia 1 es igual a 4 volts, que es el valor del voltaje, que ya está aquí, por los 4 amperes, que es el valor de la corriente, y obtenemos un resultado de 16 watts para la potencia en la resistencia 1. Para la potencia en el diodo 1 se multiplican el valor de su voltaje, 0.7, por el valor de la corriente, lo que nos da un resultado de 2.8 watts. Y para la potencia en el diodo 2, multiplicamos el valor de su voltaje, que es 0.3 volts, por el valor de la corriente, que es 4 amperes, y nos da un resultado de 1.2 watts. Pero, para tener un poquito más certeza de que nuestro circuito está resuelto, vamos a comprobar esta igualdad que planteamos inicialmente. Por lo tanto, vamos a sustituir valores en esta parte. El voltaje lo sustituimos por 5 volts, el valor de la resistencia, del voltaje de la resistencia, lo sustituimos 4 volts, los valores de los voltajes de los diodos también los sustituimos, 0.7 volts y 0.3 volts. Lo sumamos, 0.3 más 0.7 da un valor de 1 volt,
más 4 da 5 volts. Así obtenemos que la igualdad se cumple y por lo tanto tenemos resuelto al primer circuito. Posteriormente tenemos el ejemplo para el circuito 2, en donde tenemos una malla, la cual tiene una fuente de voltaje con un valor de 5 volts, una resistencia que lo vamos a asignar como R1 con un valor de 1 kilo, 3 diodos formados en paralelo, 2 son de germanio, 1 de silicio, por lo tanto sabemos que estos dos, que son de germanio, valen 0.3 volts, el de silicio vale 0.7 volts. Por lo tanto, vamos a denotar a los diodos como D1, D2 y D3. Pero hay una cuestión aquí, tenemos que ver cómo fluye la corriente. En este caso, la corriente fluye de esta forma. El positivo va hacia esta forma, bueno, la corriente va de esta forma, fluyendo en esta dirección, pero aquí vemos un problema. Este diodo está conectado o está polarizado de manera inversa, por lo tanto no va a pasar corriente. Lo mismo sucede con este diodo de silicio, va en contra de la corriente, por lo tanto no va a pasar, no va a fluir nada. El único que sí puede permitir que fluya la corriente es este diodo de germanio, por lo tanto estos se van a descartar. Así vamos a poder redibujar el circuito de esta forma, conservando el valor de la fuente de voltaje, el valor de la resistencia y conservando este diodo de germanio. Por lo tanto, vamos a conservar su valor, que es de 0.3 volts. También polarizamos esto, viendo que quede polarizado de forma directa. Positivo con positivo, positivo negativo, negativo positivo, positivo negativo y negativo con negativo. Por lo tanto, está fluyendo de manera correcta la corriente. Ahora procedemos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, obteniendo la siguiente ecuación, donde el voltaje es igual a el voltaje en el diodo más el valor del voltaje en la resistencia. Por lo tanto, sustituimos el valor que ya conocemos, el voltaje en el diodo, y a la vez que aplicamos la ley de Ohm para obtener el valor de la corriente. Entonces quedaría la ecuación de la siguiente forma. El voltaje es igual a 0.3 volts más la resistencia, el valor de la resistencia 1 por la corriente. Ahora, despejando estos valores, bueno, más bien despejando este valor, que es el valor de la corriente, obtenemos la ecuación siguiente, que es la corriente va a ser igual al voltaje menos 0.3 volts sobre el valor de la resistencia 1. Sustituyendo esos valores, obtenemos que la corriente es igual a 5 volts menos 0.3 volts sobre 1000 ohms. ¿Por qué 1000 ohms? Porque recordemos que 1 kilo ohm equivale a 1000 ohms. Por lo tanto, hacemos ese cambio. Y después obtenemos como resultado, para el valor de la corriente, es igual a 0.047 amperes. Posteriormente hacemos un listado con los valores que ya obtuvimos más los valores que ya conocemos y vamos a obtener el valor del voltaje para la resistencia 1, donde el voltaje en la resistencia 1 es igual a el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente. Así que 1000 ohms por 0.047 amperes es igual a 4.7 volts. Para el valor del diodo de germanio no hay tanto problema porque ese valor ya lo conocemos, así que lo dejamos como 0.3 volts. Posteriormente aplicamos esta fórmula de la potencia para poner las potencias en los componentes, donde la potencia se obtiene al multiplicar el voltaje por la corriente. Así que pues la potencia por la resistencia 1 es el valor de su voltaje, 4.7 volts por 0.047 amperes, que es el valor de la corriente, que nos da un resultado de 0.02209 watts. Posteriormente obtenemos la potencia
para el diodo de germanio, que es su valor del voltio en voltios para el voltaje del diodo de germanio es 0.3 multiplicado por el valor de la corriente, que es 0.0047 amperes. Obtenemos un resultado para el diodo de germanio de 0.00141 watts. Estas son las potencias que ya obtenemos, pero también vamos a comprobar esta equivalencia, que es el voltaje igual a la suma del voltaje del diodo de germanio más el voltaje de la resistencia, el valor del voltaje de la resistencia. Así que sustituimos los valores, este valor se cambia por 5 volts, el valor del voltaje en el diodo de germanio es 0.3 volts y el valor del voltaje en la resistencia 1 es 4.7. Sumamos 4.7 más 0.3 da un valor de 5 volts, por lo tanto 5 volts es igual a 5 volts y esto se comprueba y resolvemos este ejercicio. Bueno, tenemos aquí el tercer ejemplo, donde tenemos dos fuentes, una de 5 volts por el lado izquierdo, otra de 6 volts por el lado derecho, una resistencia de 100 ohms, dos diodos conectados, bueno, los dos entre sí están conectados en paralelo, pero aquí existe un diodo que está conectado de forma, o está polarizado más bien de forma inversa respecto a esta fuente, el cual es este, el de arriba, y está otro igual polarizado de forma inversa con respecto a esta fuente, que es la de abajo. También tenemos una resistencia de 100 ohms. Bueno, ¿cómo podemos resolver este circuito? Primero se tiene que ver que existe una diferencia potencial existente entre estas dos terminales. Esa diferencia se tiene que realizar de la siguiente manera. Se toma en cuenta el voltaje más positivo, en este caso es este, y el más negativo es este. Por lo tanto, se tienen que restar 6 volts, la fuente de 6 volts, se le resta a la fuente de 5 volts, quedando como 1 volt. Bueno, este se queda de este lado y se arrastra. Como se va a arrastrar la fuente que tiene mayor peso, o bueno, en este caso se tiene que arrastrar hacia este punto, como quedando con el valor de 1 volt. Por lo tanto, se reescribe de la siguiente forma. Se queda de esta forma, pero como lo arrastramos de aquí hasta acá, este negativo pasa hacia arriba y el positivo pasa hacia abajo. También se tiene en cuenta que no se debe de incluir al diodo que está conectado o está polarizado de forma inversa. Por lo tanto, este se descarta, quedando nada más un diodo, el que está puesto aquí, el cual es de silicio y tiene un valor de 0.7 volts y se conserva la resistencia, que tiene un valor de 100 ohms. Por lo tanto, se procede a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual denotamos de esta forma, donde el voltaje es igual a la suma del valor del voltaje del diodo más el valor del voltaje de la resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente fluye de esta manera. Por lo tanto, la intensidad de la corriente, va a fluir de esta forma. Así que primero se va a anotar el voltaje del diodo y posteriormente el voltaje de la resistencia. Así que queda así como les mencioné anteriormente. El voltaje es igual al voltaje del diodo más el voltaje de resistencia. Posteriormente sustituimos los valores que ya tenemos. Por ejemplo, en el valor del voltaje del diodo ya lo tenemos. Está dado por el diodo de silicio, que es 0.7 volts. Eso se pasa a reemplazar. Esta se queda como tal, pero vamos a aplicar también la ley de Ohm. Por lo tanto, obtenemos que el valor del voltaje de la resistencia está dada por la multiplicación de la resistencia por la corriente. En este caso también, como en los anteriores, vamos a despejar a la corriente, quedando la ecuación de la siguiente manera. La corriente es igual al voltaje menos 0.7 volts sobre el valor de la resistencia. Posteriormente se realizan las sustituciones
En este caso se toma en cuenta el valor de 1 volt que está aquí en el nuevo circuito, en el circuito redibujado. Por lo tanto queda como 1 volt menos 0.7 volts sobre el valor de la resistencia, que es 100 ohmios. Ese valor, recuerden que no se cambió. Por lo tanto, esto nos da un valor de 0.03 amperes. Posteriormente procedemos a obtener el valor del voltaje de la resistencia, que es el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente. Por lo tanto, 100 ohms multiplicado por 0.03 amperes da un valor de 0.3 voltios. El voltaje del diodo ya lo tenemos, por lo tanto se queda así. El voltaje en el diodo es igual a 0.7 volts. Posteriormente pasamos a obtener las potencias, que en este caso se multiplican los valores de los voltajes con respecto a los componentes por el valor de la corriente. En este caso, para la potencia en la resistencia, se multiplica el valor de su voltaje, que es 0.3 voltios, que lo tuvimos anteriormente, por el valor de la corriente, que está aquí, ya lo obtuvimos, 0.003 amperes, que nos da un valor de 0.0009 watts para la potencia en la resistencia. La potencia en el diodo es igual a 0.7 volts, que es el voltaje que ya teníamos anteriormente, y el valor de la corriente, que es 0.003 amperes. Se realiza la multiplicación y se obtiene una potencia con respecto a este diodo de 0.0021 watts. Por último, procedemos a comprobar la equivalencia que obtuvimos al aplicar los voltajes de Kirchhoff. Por lo tanto, se sustituyen los valores. En este caso, el voltaje va a equivaler a 1 volt. El voltaje del diodo es 0.7, el voltaje de la resistencia es 0.3, se suman 0.3 más 0.7 da un valor de 1 volt, y aquí también es 1 volt, por lo tanto esto queda igual y se resuelve este circuito. A continuación tenemos el ejemplo número 4, en el cual tenemos un caso similar al anterior, donde tenemos dos fuentes de voltaje, ambas de 2 voltios, una resistencia de 100 ohms y dos diodos conectados en paralelo, conectados en paralelo entre sí, pero como en el caso anterior, uno está polarizado de forma inversa con respecto a una fuente. Por ejemplo, el que está polarizado de forma inversa con respecto a esta fuente es el de abajo, y el que está polarizado de forma inversa con respecto a esta fuente es el de arriba. Por lo tanto, se tendría que hacer otra diferencia de potencial como en el caso anterior, pero hay un detalle aquí. Al realizar la diferencia de potencial, en este caso 2 voltios de esta fuente menos 2 voltios de la otra, obtenemos 0. Por lo tanto, si obtenemos 0, no hay un valor con el cual trabajar. Por lo tanto, al no haber diferencias de potencial, no es posible resolver este circuito. Bueno, aquí tenemos el quinto ejemplo, donde tenemos un caso similar a las otras dos anteriores, pero en este caso la fuente de voltaje que está situada a la izquierda tiene un valor de 1 volt, la fuente de voltaje que está a la derecha tiene un valor de 3 volts. Están dos diodos conectados en paralelo entre sí, pero uno está polarizado de forma inversa con respecto a esta fuente, y otro también está polarizado de forma inversa con respecto a esta fuente. Tenemos una resistencia que tiene valor de 100 ohms. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este circuito? Como se puede notar, también existe una diferencia de potencial con respecto a estos dos terminales. Se realiza la diferencia de potencial tomando primero al valor de la fuente con mayor voltaje. Entonces en este caso sería 3 volts menos el que tiene menor voltaje, sería 1. En este caso sería 3 volts menos 1 volt, da valor de 2 volts. Por lo tanto ese valor sería
tomado para una nueva fuente, bueno, para reescribir una nueva fuente. Por lo tanto, se procede a escribir el circuito o redibujarlo, donde ya tenemos el circuito completado. Aquí tenemos la fuente que se queda a la derecha con un valor de 2 volts, el cual obtuvimos previamente. Se conserva el diodo que está polarizado de forma directa con respecto a esta fuente, entonces es esta, la de abajo, se queda, y se queda también y conserva su valor la resistencia que antes mencionamos, que tenía un valor de 100 ohms. También podemos indicar que la corriente fluye en esta dirección, como se puede ver, está polarizado en positivo, aquí en negativo, con el negativo de la resistencia, y el positivo de la fuente con el positivo del diodo. Bueno, ahora procedemos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, donde obtenemos la siguiente ecuación, que el voltaje es igual al voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia. Procedemos a sustituir el valor que ya conocemos en esta ecuación. Por ejemplo, aquí ya conocemos el valor del diodo, que es un diodo de silicio, el cual tiene un valor de 0.7 volts. El voltaje de la resistencia se queda así. Posteriormente se aplica la ley de Ohm para despejar el valor de la corriente. Por lo tanto, hacemos la correspondiente sustitución. En este caso, el voltaje se queda como tal, este voltaje igual. Solamente se cambia esto por la equivalencia que tenemos aquí. Entonces quedaría como el valor del voltaje de la resistencia se daría por la multiplicación de la resistencia por la corriente. En este caso vamos a despejar a la corriente, porque eso es lo que queremos saber. Entonces la corriente se queda denotada por la siguiente expresión, que sería la corriente es igual al voltaje menos 0.7 volts sobre el valor de la resistencia. Haciendo una sustitución de estas por los valores, de esta ecuación por los valores, quedaría que la corriente es igual a 2 volts menos 0.7 volts sobre el valor de la resistencia, que es 100 ohms. En este caso da un resultado de 0.13 amperes. Posteriormente procedemos a obtener el valor en el voltaje de la resistencia. En este caso se les da por la multiplicación del valor de la resistencia por la corriente que obtuvimos previamente. Por lo tanto sería 100 ohms por 0.13 amperes, que da un resultado de 1.3 volts. El voltaje en el diodo pues nada más se coloca como 0.7 porque es un valor que ya teníamos desde un inicio. Bueno, una vez ya tenemos estos tres valores, también podemos obtener las potencias usadas por esta fórmula, que es potencia igual a voltaje por corriente. En este caso, la potencia correspondiente respectiva de la resistencia se da por la multiplicación del voltaje, que lo obtuvimos, que sería 1.3 volts, por el valor de la corriente, que sería 0.03 amperes. Da como resultado una potencia de 0.0169 watts. Y para la potencia en el diodo es la multiplicación de su voltaje, que es 0.7 volts, por el valor de la corriente, que es 0.03 amperes, y da como resultado una potencia de 0.009 watts. Por último, procedemos a comprobar la equivalencia que obtuvimos con la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual dice que el voltaje es igual a la suma del voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Por lo tanto, se sustituyen con sus respectivos valores. Aquí tenemos 2 volts es igual a 0.7 volts más 1.3 volts. Lo sumamos, 1.3 volts más 0.7 da un valor de 2 volts y queda igualado con los 2 volts que tenemos en la fuente. Por lo tanto, este circuito queda resuelto. Bueno, vamos a proceder a resolver el sexto ejemplo. Aquí tenemos un circuito el cual posee una fuente de voltaje con un valor de 5 volts, un diodo, que este es un diodo emisor de luz, que se representa de esta forma, que posee un voltaje de 1.8 volts, pero a diferencia de los demás ejercicios, aquí no tenemos el valor de la resistencia, pero sí tenemos un valor aproximado de la corriente, que es aproximadamente 20 miliamperes. Bueno, ¿cómo se resuelve este ejercicio? En este caso vamos a aplicar la
ley de Ohm para proceder a despejar la resistencia. Por lo tanto, si el voltaje está dado de resistencia por corriente, vamos a ocupar esto para despejar la resistencia. En este caso hacemos un despeje de la resistencia, que daría como resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, y posteriormente vamos a realizar el despeje con las ecuaciones que ya tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos un voltaje que es el voltaje de la fuente, se la vamos a restar al voltaje que tiene el diodo, que es de 1.8, y lo vamos a dividir sobre el valor aproximado de la corriente que ya tenemos. Por lo tanto, la resistencia está dada por la resta de 5 volts menos 1.8 volts sobre 0.2 amperes, que es lo mismo que 20 miliamperes. En este caso, para el resultado de la resistencia, nos da un valor de 160 ohms. Posteriormente, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, planteando la siguiente ecuación para este circuito. En este caso, el voltaje tiene que ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo. En este caso, vamos a proceder a obtener directamente ya el voltaje de la resistencia, porque ya conocemos el valor de la resistencia, más aparte también ya tenemos dado el valor de la corriente. Por lo tanto, procedemos a sustituir valores y queda que el voltaje en la resistencia es igual a 160 ohms por 0.02 amperes, lo cual nos da un resultado de 3.2 voltios. Bueno, procedemos a obtener las potencias, porque ya conocemos el valor de la resistencia, que es, el valor del voltaje en la resistencia, que es 3.2 volts, y el valor del voltaje en el diodo, que es 1.8. Bueno, ahora, una vez sabiendo esto, obtenemos las potencias, que se van a regir bajo esta fórmula, que potencia es igual a voltaje por corriente. Por lo tanto, la potencia en la resistencia está dada por la multiplicación de 3.2 volts, que es el valor de su voltaje que obtuvimos anteriormente, por el valor de la corriente, que en este caso sería 0.02 amperes, lo cual, realizando la respectiva multiplicación, nos da un valor de 0.064 watts. Y la potencia en el diodo está dada por la multiplicación del valor del voltaje en el diodo, que es igual a 1.8 volts, por el valor de la corriente, 0.02 amperes, lo cual nos da un resultado de 0.36 watts. Posteriormente vamos a comprobar esta equivalencia que obtuvimos mediante la ley de voltajes de Kirchhoff. En esta vamos a sustituir los valores. En este caso se sustituye 5 volts, que está aquí, 3.2 volts, que es el valor del voltaje de la resistencia, más 1.8 volts, que es el valor del voltaje en el diodo. Por lo tanto, hacemos la respectiva suma en el lado derecho, sería 1.8 más 3.2 volts, lo cual nos da un resultado de 5 volts, que está igualado con los 5 volts que tenemos en la parte de la izquierda. Por lo tanto, tenemos resuelto ya este circuito. Por último, procederemos a resolver el séptimo circuito. En este caso tenemos una fuente de voltaje con un valor de 10 volts, una resistencia con un valor de 220 ohms, 3 diodos, en este caso son de germanio, que cada uno tiene un valor de 0.3 volts, y en este lado tenemos 2 diodos, los cuales son de silicio, y cada uno tiene un valor de 0.7 volts. En este caso, los 3 diodos de germanio que están en esta parte los denotamos como D1, D2 y D3. Y a los diodos que están de esta parte, que son los de silicio, los denotamos como D4 y D5. Posteriormente, procedemos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para obtener las ecuaciones en las mallas. Esta es la malla 1, la cual la corriente va a fluir de esta forma, donde obtenemos la siguiente ecuación. El voltaje es igual a la suma del voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo 1 más el voltaje en el diodo 2 más el voltaje en el diodo 3. Para la malla 2, que involucra a estos dos diodos y a estos tres, obtenemos una equivalencia porque están conectados en paralelo. Por lo tanto, la suma de los 3 diodos que están aquí es igual a la suma de los 2 diodos que se encuentran en esta parte. Pero aquí existe un detalle. Estos diodos
los cuales el 4 y el 5 no van a poder funcionar. ¿Por qué? Porque para que funcionen necesitan un valor de 1 volt para que puedan funcionar. Pero en este caso vamos a tomar en cuenta los voltajes de funcionamiento, lo cual ya dije anteriormente. Para que funcionen estos dos diodos necesitamos a fuerza 1 volt, que es los voltajes de funcionamiento los van a dar estos tres diodos que se encuentran conectados aquí, que son los diodos de germanio. Pero los tres diodos de germanio solamente alcanzan un valor sumado de 0.9 volts, por lo que hace que estos diodos, por lo que hace que el voltaje aquí no alcance el voltaje que está acá. Así que si no alcanza eso, estos diodos no pueden funcionar. Por lo tanto, no habría corriente y se descartarían del circuito, haciendo que nada más esta ecuación se elimine y tengamos solamente en consideración a la malla 1, reescribiendo o redibujando el circuito. Por lo tanto, que saldría el circuito redibujado de la siguiente forma. Tomando en cuenta a la fuente de voltaje, que es de 10 volts, que se conserva su valor, a la resistencia, que es de 220 ohms, que también conserva su valor, y a los tres diodos de germanio, que también conservan su valor respectivo de 0.3 volts cada uno. Por lo tanto, una vez aplicada la ley de voltajes de Kirchhoff, la volvemos a escribir en esta parte, recordando que el voltaje es igual a la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 más el voltaje del diodo 3. Posteriormente sustituimos los valores que ya conocemos, que son de 3 volts por cada diodo que se encuentra aquí, y los sumamos, obteniendo que el voltaje es igual al voltaje en la resistencia más 0.9 volts, que es el resultado de la suma de estos tres voltajes que se encuentran aquí arriba. Por lo tanto, procedemos a aplicar la ley de Ohm para obtener el voltaje para obtener la corriente. Primero que nada, obtener la corriente, y además para poder obtener el valor del voltaje en la resistencia. Primero lo que haríamos es despejar a la corriente. Por lo tanto, obtenemos que la corriente es igual al voltaje que se encontraba acá menos la suma de estos tres voltajes, que es 0.9, sobre el valor de la resistencia. Así que despejando todos estos, quitando todas estas todos estos valores que se encuentran aquí, este y este, los sustituimos por sus valores correspondientes, obtenemos que la corriente está anotada por la siguiente operación, que sería 10 volts menos 0.9 volts sobre 220 ohms. Así que como resultado obtenemos que la corriente vale 0.0413636 amperes, y ese sería el valor para la corriente. Por lo tanto, procedemos a obtener el valor del voltaje en la resistencia, el cual se obtiene multiplicando el valor de la resistencia por el valor de la corriente que acabamos de obtener. Así que multiplicamos 220 ohms por 0.0413636 amperes, con lo cual obtenemos un voltaje en la resistencia de 9.1 volts. Posteriormente, procedemos a anotar los valores que ya conocemos. El valor del voltaje en la resistencia, que lo acabamos de obtener, que es de 9.1 volts. Los valores respectivos en los diodos, que son de 0.3 voltios cada uno. Y ya posteriormente procedemos a obtener las potencias en cada uno de los componentes. Por ejemplo, en la potencia obtenemos que es igual al resultado de la multiplicación del voltaje por la corriente. Así que la potencia en la resistencia va a ser dada por la multiplicación del voltaje, que es 9.1 volts, que es el voltaje en la resistencia, por el valor de la corriente, que sería 0.0413636 amperes. Así que haciendo la respectiva multiplicación obtenemos que la potencia para la resistencia sería de 0.376 watts. Para la potencia en el diodo 1, multiplicamos el valor de su voltaje, que es 0.3 volts, por el valor de la corriente, y nos da un resultado de 0.124 watts. Pero
como el valor del voltaje es el mismo para los 3 diodos de germanio, vamos a obtener el mismo resultado en las dos potencias restantes. Para la potencia en el diodo 2 es igual a 0.124 watts, y para la potencia del diodo número 3 es igual a 0.0124 watts. Por último, procedemos a comprobar esta equivalencia que obtuvimos anteriormente. Así que sustituimos por los valores que ya obtuvimos y los que conocemos. Sería 10 volts es igual a la suma de 9.1 volts más 0.3 volts más 0.3 volts más 0.3 volts. Así que realizamos la suma. 0.3 más 0.3 más 0.3 es 0.9. 0.9 más 9.1 volts da un resultado de 10 volts. Por lo tanto, esto es igual al voltaje que tenemos acá. 10 volts es igual a 10 volts. Por lo tanto, ya resolvimos este último ejemplo.